nuestro club del libro. Buen día para Primero todos. que todo, pues agradeciendo a Dios por este nuevo día, por este nuevo despertar, por esta nueva oportunidad de progreso, de perseguir nuestros sueños. De eso se trata. Vamos a tomar nota, a estar muy atentos a la lectura para luego compartir al final. Acuérdense de la recomendación. Me gustaría mucho que puedan compartir, tomar algunos apuntes de lo que se lee, que esto nos va a dar mayor entendimiento, una mejor comprensión de lectura. Así que, Sandrita, vas conmigo. Voy a compartir el PDF. Quedamos en la página 49. Página 49, creo que podemos leer acá este último párrafo, este último renglón y iniciar la página 49. Acá. Ok, Sandrita, cuando quieras el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Voy que no organice antes aquí. Pero la mayoría no considera que ganar dinero sea un juego. Creen que es cuestión de vida o muerte, de ganadores o perdedores. O cuestión de supervivencia, dije, como si lucharan por su vida. Por eso les aterra perder dinero. Por eso invertir les parece riesgoso. Y terminan realizando inversiones riesgosas, agregó Donald, dando una palmadita sobre su escritorio. Es una tragedia financiera. ¿Que pierdan su dinero? Pregunté. No, que se pierdan de la diversión. Ganar dinero es divertido. La vida debe ser divertida y millones de personas viven temerosas en vez de divertirse. Esa es la tragedia. Por eso buscan la seguridad, realizan inversiones seguras, se aferran a la seguridad laboral y gastan lo menos posible, agregué. Por si eso fuera poco, millones están sumamente endeudados con deuda mala, pues quieren divertirse, pero no han aprendido a invertir para ganar. Quieren disfrutar la vida buena, pero padecen el exceso de deuda mala. Y eso no es divertido, dijo Donald. A ti y a mí nos encanta jugar. Hemos diseñado juegos didácticos. Los juegos son divertidos. Si te diviertes, aprendes más y deseas ganar, aunque a veces pierdas. Nunca he visto un juego que se llame ahorra o gasta lo menos posible. ¿Tú sí? Tal vez existan, pero no creo que sean tan populares como los nuestros. Nosotros jugamos agresivamente, jugamos para ganar, nos divertimos. Para eso es la vida. La reunión había terminado. Teníamos mucho en qué pensar. Mientras subía al elevador y oprimía el botón del lobby de la Torre Trump, mi mente corría a toda velocidad. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas buscan la seguridad o invierten para no perder y por qué otros invierten para ganar? Cuando las puertas del elevador se abrieron, me surgió una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega para ganar y un taur? ¿Qué hay del riesgo? Cuando llegué a la acera de la Quinta Avenida y llamé a un taxi, comprendí que esas preguntas eran las que debía contestarse en este libro. Comprendí que la razón por la que la mayoría invierte para no perder es que cree que invertir es riesgoso o es un juego de azar. Muchos creen también que si no obtienen algo rendimiento deben arriesgar más. Nada podría estar más lejos de la verdad. La regla 90-10 del dinero. Sentado en el taxi recordé la regla 90-10 del dinero que mi padre rico me enseñó hace años. Todos hemos oído hablar de la regla 80-20, pero la regla 90-10 se aplica más específicamente al dinero. Enunciada de manera simple, en el juego del dinero, 10% de los jugadores gana 90% del dinero. Por ejemplo, en el golf, 10
10% de los jugadores profesionales gana 90% del dinero y 90% de los jugadores se reparten el restante 10%. A lo largo de mi vida he confiado en la regla 90-10, aunque no conozco ningún estudio científico que haya intentado probarla. Todos hemos escuchado que 10% de los estadounidenses son dueños de 90% de la riqueza. En lo que se refiere a inversionistas en bienes raíces, podemos decir sin temor a equivocarnos que 10% poseen o controlan 90% de la riqueza y la mayor parte de esa pertenece al 1% dentro de ese 10%. Una de las maneras en que la regla 90-10 me ha servido es al elegir mis proyectos. Por ejemplo, una de las razones por las cuales no he adoptado el golf como profesión es que simplemente no creo poder formar parte del 10% superior. No solo no creo tener el talento, no tengo el deseo de hacerlo. Si me escucharas cantar, sabrías por qué no elegí el canto como carrera. Cuando decidí escribir Padre Rico, Padre Pobre y diseñar mi juego de mesa Cash Flow, no solo estaba seguro de que ambos tendrían éxito, también deseaba que lo tuvieran. Aunque nunca había sido un buen escritor ni había diseñado juegos de mesa. Quería tener éxito, quería enseñar y quería ganar. Creo que la razón por la que Donald Trump y yo nos unimos es que mi libro Padre Rico, Padre Pobre y mi juego Cash Flow son ganadores internacionales. No escribimos este libro porque yo sea un ganador internacional en bienes raíces como él, aunque poseo millones de dólares en propiedades y negocios en todo el mundo. En los negocios y en bienes raíces he ganado, soy un ganador, soy un profesional, pero no estoy en ese 10% superior como él. Como autor, sí estoy en el 10% superior. De hecho, Padre Rico, Padre Pobre es uno de los 3 libros con mayor permanencia en la lista de bestseller del New York Times. Nada mal para alguien que reprobó inglés 2 veces en secundaria. Comprendí que la razón por la que la mayoría invierte para no perder es que cree que invertir es riesgoso o es un juego de azar. Muchos creen también que si no obtienen algo rendimientos deben arriesgar más. Nada podría estar más lejos de la verdad. Robert Kiyosaki. Donald Trump juega para ganar. En Phoenix, Arizona, lugar donde vivo, Donald vino y despertó una controversia. Él y su equipo querían construir un edificio de muchos pisos en Calmerback Road, entre las calles 24 y 32. Es uno de los emplazamientos más exclusivos en Phoenix. Los emplazamientos entre las calles 24 y 32 son como Broadway y Park Place en el monopolio. Donald quería construir el edificio más alto de Camelback Road, pero había restricciones para la altura de la construcción. El debate se prolongó por años. En la ciudad la pregunta era, ¿debe permitírsele a Donald Trump construir el edificio más alto en el mejor emplazamiento? Mi esposa y yo queríamos que Donald ganara. ¿Por qué? Porque tenemos propiedades residenciales y comerciales en, cerca o entre las calles 24 y 32. Si Donald Trump ganaba, nosotros también. En el otoño de 2005, los habitantes del área votaron y decidieron no permitir al señor Trump construir el edificio más alto. Después de anunciar el resultado, los residentes se mostraron dispuestos a permitirle construir un edificio de muchos pisos, pero no tan alto como deseaba. Ante esto, el señor Trump simplemente dijo no. Durante una de nuestras reuniones
en Nueva York, a propósito del libro, le pregunté sobre la votación de Phoenix. Le pareció no, él pareció no inmutarse y solo dijo, si no puedo construir el mejor edificio y el más alto, no me interesa construir. Entonces me mostró un edificio espectacular que estaba construyendo en Dubái. Señalando con orgullo aquel diseño futurista, dijo, ¿para qué molestarme en Phoenix cuando estoy ocupado trabajando en esto? Mientras recorría en taxi la Quinta Avenida hacia mi hotel, tuve una idea más clara acerca de este libro. Este libro iba a ser como vivir la vida para disfrutarla, sobre cómo jugar el juego de la vida para ganar, no para evitar pérdidas. En vez de enseñar a vivir gastando lo menos posible sin poder disfrutar un capuchino, este libro enseñaría a vivir una vida que rebasara los sueños más descabellados de cada uno. Cuando el taxi se acercaba a mi hotel, recordé una pregunta que me había formulado un reportero a principios de año. ¿Ya definió sus objetivos para este año? No, contesté. ¿Por qué no? Usted habla en sus libros de la importancia de establecer objetivos. Sí, contesté. Definir objetivos es importante. El problema es que en esta etapa de mi vida no sé qué más puedo pedir. Tengo dinero más que suficiente y un matrimonio maravilloso, me encanta mi trabajo, tengo salud y soy más exitoso de lo que jamás soñé. Estoy viviendo una vida que rebasa mis sueños más descabellados. He escrito bestsellers, salí en Oprah, estoy escribiendo un libro con Donald Trump y amo a las personas con quienes trabajo. No sé qué más puedo pedir. ¿Y qué va a hacer al respecto? Preguntó el reportero. Supongo que necesito soñar sueños más descabellados. El taxi se detuvo frente a mi hotel. Mientras pagaba al chofer, supe que este libro trataría sobre cómo vivir una vida que rebase los sueños más descabellados de cada persona, pero solo será para quienes se atrevan a tener una vida así. La opinión de Donna. Ganadores. Conozco desde hace mucho tiempo la proporción 90-10, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no ponemos atención, esa proporción podría convertirse pronto en 95-5 o incluso en 99-1, en la que 1% de la población controlaría 99% de los activos del país. Los ganadores no permitirán que eso ocurra. Es importante soñar. Robert Browning dijo, el alcance de un hombre debe superar la extensión de su brazo. Es lo que nos mantiene en marcha. A mí me gusta decir, si tu realidad empieza con tus sueños se convertirán en realidad. ¿Por qué? Porque pensar de otra manera nos aleja en el nivel de la supervivencia y este no es el objetivo de la mayoría. ¿Alguna vez ha escuchado que alguien joven espera convertirse en pordiosero? Normalmente dicen cosas como quiero ser presidente, me gustaría ser astronauta, me gustaría ser bombero o quiero ser doctor. Estas profesiones son difíciles y en ocasiones heroicas, y los jóvenes tienen los sueños y aspiraciones necesarias para alcanzarlos. Los ganadores son siempre jóvenes de corazón, tienen aspiraciones elevadas, entusiasmo y planes. Tal vez sus sueños sean descabellados, pero eso es mejor que no tener sueños. Entonces prestan atención y se concentran en los que le permitirá hacerlos realidad. Ser obstinado es una característica importante del ganador. Algunos fracasan porque se rinden demasiado pronto. Si estás leyendo este libro, quizás no estés entre ellas.
Mi padre contaba una historia sobre un tipo a quien le gustaban los refrescos y quiso hacer negocios con un producto llamado 3-Up, que fracasó. Entonces intentó con un refresco llamado 4-Up, que también fracasó. No se dio por vencido y decidió llamar a su producto 5-Up. Trabajó mucho para lograr el éxito, pero volvió a fracasar. Se dio cuenta que aún le gustaban los refrescos, así es que volvió a intentarlo con un producto llamado 6-Up. Fracasó y se dio por vencido definitivamente. Años después, otra persona puso en el mercado un refresco llamado 7-Up, que tuvo un gran éxito. Cuando yo era joven no entendía por qué mi padre contaba esta historia una y otra vez. Nos la contó muchas veces. Más tarde comprendí su mensaje. Nunca se den por vencidos. Pues bien, nunca olvidé esa historia y nunca me he dado por vencido. Su enseñanza cumplió su propósito. Recuerda esta historia si lo necesitas y la parte ganadora a ti asumirá el control. La otra característica importante del triunfador es tener una actitud ganadora. Yo aconsejo a las personas que se asuman exitosas. El pensamiento positivo funciona, tiene mucho poder. Ganar requiere esa clase de poder, ya sea sociable o reservado. El poder es fortaleza y ser positivo puede ayudarte a superar situaciones difíciles. En cierta ocasión en que estaba sumamente endeudado, me obstiné en no permitir que eso me desanimara. Simplemente me rehusé a tomar una actitud negativa. Me concentré en la solución y me dije que superaría esa situación y al final sería más exitoso. Eso es justo lo que ocurrió. En publicaciones importantes se dijo que estaba acabado y aún entonces me negué a aceptarlo. Mi realidad estaba definida por mis sueños, no por números. Gané. ¿Eres lo bastante obstinado para ser un ganador? Entonces eres capaz de invertir para ganar. No es territorio extranjero y no necesitas visa o pasaporte para unirte a las filas de los inversionistas exitosos. He escuchado a muchas personas decir, soy de lo más obstinado, y luego actúan como si no tuvieran audiencia ni el derecho de aprender más sobre invertir. Como señala Robert, se perderán al mismo tiempo la diversión y un mejor futuro financiero, una desgracia innecesaria. La ignorancia puede resultar más costosa que la educación y eso influye a la educación financiera. No permitas que el temor a lo desconocido apague tus aspiraciones y tu bienestar financiero. Hay personas que desean que te sientas inepto para aprovecharse de ti. Yo lo he visto en deportistas muy exitosos, por ejemplo. No permitas que te suceda. Aprende sobre el dinero y hazlo trabajar para ti. Esa es la clave de las inversiones exitosas. Ser obstinado es una característica importante del ganador. Donald Trump. Capítulo 7. Elige tu batalla y el campo para librarla. La opinión de Robert. Aprendí en la escuela militar la importancia de elegir la batalla y el campo, y esforcé ese conocimiento en el cuerpo de marina. Por ejemplo, las tropas que dominaban un terreno alto como una colina tenían ventaja sobre las del bando opuesto que estaba abajo. Las tropas del terreno bajo tenían la posibilidad de elegir entre luchar y no luchar. Tal vez de ahí provengan los dichos. Más vale huir hoy y vivir para luchar mañana. Y elige cuidadosamente tus batallas. Las mismas ideas pueden aplicarse en los negocios. En el cuadrante del flujo de dinero, Aguilar 2004,
Segundo libro de la serie Padre Rico, explico por qué algunas personas se enriquecen más fácilmente que otras. El cuadrante del flujo del dinero es el más importante de mis libros si deseas hacer cambios en tu vida. Si no es así, tal vez sea el peor libro para ti. Analicemos de nuevo el cuadrante del flujo del dinero como dijimos antes. E significa empleado, A significa autoempleado, D significa dueño de negocio y significa inversionista. Encontramos la gráfica del flujo del dinero al lado izquierdo, A al lado derecho, D, I. Estas palabras son más que simples títulos. Las personas que se ubican en cada cuadrante son muy distintas entre sí. En lo referente a la actitud, las del cuadrante E buscan la seguridad. Dicen, busco un empleo seguro con prestaciones. Un autoempleado del cuadrante A puede decir, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Las personas del cuadrante D suelen buscar presidentes, gerentes generales u otras personas de talento para que administren sus operaciones. Una de las diferencias cruciales entre los dueños de negocios del cuadrante A y los dueños de negocios del cuadrante D es el número de empleados. La revista Forbes definió a la gran empresa como la que tiene más de 500 empleados. La I significa inversionistas, como se mencionó en la introducción a la parte 2. Hay 3 clases de inversionistas. Las leyes fiscales también son distintas para cada cuadrante. El peor en relación con los impuestos es el E, pues no hay muchas opciones para protegerse de los impuestos. Por ello no se necesita la asesoría de un contador. Los cuadrantes con los mejores refugios fiscales son el D y el I. ¿Por qué? Los gobiernos suelen ofrecer refugios fiscales al cuadrante D porque crea empleos y al cuadrante I porque regresa el dinero a la economía mediante inversiones. Quienes invierten en bienes raíces y petróleo también reciben refugios fiscales especiales, pues cualquier país necesita vivienda y energía. ¿En qué cuadrante puedes ganar? Como se mencionó al inicio de este capítulo, es importante que elijas cuidadosamente tu batalla y el campo para librarla. En lo que se refiere a hacerse rico, esto equivale a elegir el mejor cuadrante para ti. El cuadrante del flujo de dinero es importante porque puede ayudarte a elegir el cuadrante donde tienes mayores posibilidades de ganar. Como podrás imaginar, Donald Trump y yo elegimos los cuadrantes D e I para operar. Hace años, cuando estaba en la secundaria y tenía problemas en inglés, mi padre rico me hizo notar que tal vez nunca tendría éxito en la escuela o en el mundo corporativo. Eres demasiado rebelde para acatar órdenes de personas a las que no respetas. Probablemente tengan más éxito en los negocios como empresario e inversionista. Aunque no me agradaron sus palabras, me ayudó saber dónde no encajaba. También comprendí que debía estudiar materias, desarrollar habilidades y adquirir experiencias que la mayoría de mis compañeros no necesitaban. Si te interesa conocer más sobre las experiencias de los cuadrantes D e I, te sugiero leer Guía para Invertir, Aguilar 2004, y Antes de renunciar a tu empleo, Aguilar 2007. Tal vez estés pensando, yo no quiero ser empresario, o quizás tu corazón se agite al pensar que deberás tomar riesgos y dejar de recibir un salario regular. No te preocupes, este libro es más sobre cómo ganar que sobre cómo ser un empresario o inversionista profesional. Aunque hay 3 clases de inversionistas y nosotros preferimos la que invierten para ganar,
Cualquiera de las tres puede enriquecerse. Ocurre lo mismo con los cuadrantes. Hay personas que se han enriquecido en todos ellos. Por ejemplo, el fundador de General Electric fue Thomas Edison, quien estaba en el cuadrante D. Jack Welch, el director de General Electric, estaba en el cuadrante E. Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde distintos cuadrantes. Menciona el cuadrante del flujo del dinero para que identifiques en cuál categorías tienen mayores oportunidades de ganar. Aunque es cierto que las leyes fiscales favorecen a los cuadrantes D e I, eso no es tan importante como que identifiques en cuál es más probable que ganes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para preparar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchas dicen, ve a la escuela y obtén un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. Otros dicen, ve a la escuela y aprende un oficio o profesión. Así tendrás un respaldo. Esta mentalidad es perfecta para el cuadrante A. Si quieres aprender más sobre los cuadrantes D e I, también están los libros escritos por Donald Trump. Mis favoritos son The Art of the Deal, The Art of the Coming Back y Hope de Get Rich, que resume su pensamiento como empresario e inversionista. Donald y yo ganamos más que la mayoría de maestros y de autores simplemente porque la mayoría de los maestros actúa con base en los valores del cuadrante E, mientras los autores escriben con base en los valores del cuadrante A. Un gran número de autores financieros escribe sobre cómo gastar lo menos posible y sobre cómo ahorrar. Donald y yo escribimos sobre cómo una persona puede aumentar sus ganancias, disfrutar la vida e invertir su dinero. Además, la diferencia entre los consejos puede identificarse con base en los cuadrantes y en los valores que cada uno representa. Toma un momento para reflexionar acerca de cuál cuadrante es el mejor para ti. Tal vez sea conveniente que cierres los ojos y permanezcas en silencio hasta escuchar tu respuesta. Este procedimiento es importante porque es crucial que seas fiel a ti mismo y a tu respuesta. Donald fue afortunado porque su padre fue para él un modelo de conducta de los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. La decisión de dedicarme a los negocios se oponía a todos los valores de mi padre pobre, quien creía en la seguridad laboral y en los subsidios del gobierno. Era como si me hubiera unido al enemigo, como si fuera un traidor. Mi padre creía sinceramente que los ricos eran avaros y que explotaban a los pobres, y algunos efectivamente lo hacen. No obstante, yo no compartía sus valores. Yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores a propósito de las profesiones y el dinero. Cuando volví de Vietnam en 1973, tuve que decidir en cuál cuadrante iba a concentrar mis esfuerzos. Mi padre pobre quería que permaneciera en el cuerpo de Marina por la seguridad laboral. Al decirle que iba a renunciar, me aconsejó conseguir un empleo como piloto en las líneas aéreas. Cuando le dije que ya no quería volar, me aconsejó volver a la escuela, obtener una maestría y un doctorado, conseguir un trabajo en el gobierno. Como él no entendía el cuadrante del flujo del dinero, no comprendía que lo que yo rechazaba no era el empleo, sino el cuadrante, o mejor dicho, los valores de ese cuadrante. Cuando mi padre verdadero, mi padre pobre, descubrió que prefería los valores profesionales y financieros de mi padre rico, los cuadrantes D e I, la brecha entre nosotros creció y nuestras relaciones se tensaron.
Mi padre pobre valoraba la seguridad y mi padre rico la libertad. Y como muchos de ustedes saben, seguridad y libertad no son lo mismo. De hecho, son valores opuestos. Por eso las personas con mayor seguridad son las que tienen menor libertad. Y quienes tienen seguridad máximo están encerrados en una cárcel de máxima seguridad. Así, al preguntarme por qué es tan importante el dinero para mí, respondo, porque con el dinero compro mi libertad. Con el dinero compro más opciones en la vida. Por ejemplo, cuando viajo, no me gusta hacer fila mucho tiempo en los aeropuertos. Gracias al dinero puedo elegir entre hacer fila o rentar un jet privado. Actualmente viajo más en jet privado que en vuelos comerciales. Donald, por supuesto, tiene un jet privado, lo que confirma mi argumento. Una noche, al salir de Dallas, el pequeño jet que yo había rentado pasó junto al jet privado de Donald. Ver que mi jet casi podía pasar bajo el suyo fue una experiencia que me hizo poner los pies sobre la tierra. Por lo anterior, te sugiero sentarte tranquilamente para identificar el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Necesito seguridad laboral? ¿Me siento satisfecho con la seguridad? ¿Pongo en práctica mis conocimientos en este cuadrante o valoro más la libertad? Asimismo, pregúntate, ¿cuáles son los valores de tu padre y tus amigos? Hay algo de cierto en el refrán, Dios los crea y ellos se juntan. La lección es, si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo, o mejor dicho, tus valores y cuadrantes. Un gran número de autores financieros escribe sobre cómo gastar lo menos posible y sobre cómo ahorrar. Donald y yo escribimos sobre cómo una persona puede aumentar sus ganancias, disfrutar la vida e invertir su dinero. Robert Kiyosaki. La opinión de Donald. ¿Cómo elegir tu batalla y el campo? El cuadrante del flujo de dinero diseñado por Robert es una herramienta eficaz y es una de las razones por las que elegí su libro El cuadrante del flujo del dinero para mi lista de libros recomendadas en Amazon. Si dedicas un poco de tiempo a reflexionar sobre sus palabras, ahorrarás mucho tiempo a largo plazo. Es importante que te conozcas y que conozcas tus preferencias antes de ponerte en marcha en cualquier camino nuevo o viejo. Sé que algunas personas pierden el interés cuando ven una gráfica o fórmula, pues saben que para comprenderlos hace falta tiempo y esfuerzo. No obstante, ese desinterés puede convertirse en gusto e incluso en emoción cuando se dan cuenta de cuánto pueden aumentar su flujo de efectivo e ingresos. La elección es tuya. Cuando me inicié en las bienes raíces, bien pude permanecer en el negocio de mi padre y alcanzar el éxito, pero no me había sentido satisfecho. Yo tenía mis propios planes y debía emprender un camino solitario para realizarlos. De no hacerlo, habría tenido una vida cómoda, pero no emocionante. No viviría mi propia vida. Así como Robert, tuvo que reconocer que los objetivos de su padre y los suyos eran distintos, todos debemos realizar un trabajo de introspección para descubrir quiénes estamos destinados a ser. Imaginas que has vivido tu vida y al final descubres que equivocaste el camino. He visto algunos ejemplos de eso y creo que es la mejor manera de eclipsarse. Si la vida que vives no es tuya, ¿de quién es?
Si no reflexionas acerca de ella, ¿quién lo hará? Estás aquí, así que préstale toda tu atención. Para mí las batallas y campos tienen que ver con los campos de acción. Todos podemos elegir hasta cierto punto, espero, en qué campo de acción nos desempeñamos y en cuál querríamos desempeñarnos. Es cuestión de tener metas y visión para alcanzar el éxito y realizarlos. No es fácil cambiar el círculo social, pero en ocasiones es lo mejor. Podemos estar muy influidos por las personas que nos rodean y no es sencillo romper el molde o hacer algo inesperado. Puede que pasen momentos de soledad antes de adquirir el impulso necesario para expandir tu propio círculo. Al final esa decisión puede llevarte a un campo lleno de situaciones y personas que disfrutes. Es como escribir tu guión de manera que al final disfrutes verlo y además participar en él. Todos podemos ejercer la libertad de elegir. Cuando veo a las personas disfrutar vidas que yo no disfrutaría, hago una analogía con el menú de un restaurante. Hay platillos para todos y si no, siempre hay otro restaurante al cual acudir. Es también una buena manera para evitar ser sentencioso. A cada quien lo suyo. Volviendo a la idea del guión, una vez escuché a alguien decir que todos tenemos la obligación de escribir nuestra propia película y que esa película es nuestra vida. Imagínate escribiendo las escenas. ¿Qué clase de escenas te gustaría ver? No creo que nadie elija un trabajo rutinario, aburrimiento o pobreza. No solo sería desagradable escribirlo, sería aburrido y deprimente verlo. Concédete la libertad de ser quien en verdad te gustaría ser. Observa que en el párrafo anterior escribí concédete, pues a menudo la única persona que puede darte una oportunidad eres tú mismo. Hay muchas personas que quisieran mantener un estatus y ese estatus te incluye a ti, pero tiene la capacidad de cambiarlo. En primer lugar, estás dándote el tiempo para leer este libro, así que ya sabes que puedes superar la mediocridad o lo que sea que te detenga. Nadie debería estar dispuesto a sumarse al mínimo común denominador, que en muchos casos no es más que el camino fácil. Las personas con vidas extraordinarias han logrado salir de lo ordinario. La vida y los negocios pueden ser conflictivos, pueden ser auténticas batallas, pero asegúrate de combatir en la batalla buena y aléjate de batallas y campos de batalla triviales lo antes posible. No gastes tu energía en vano. Recuerda, escribe tu propio guión. Luego, prodúcelo y vive tal como quieras. Eso es libertad, eso es poder y eso es ganar. Perdón, repito, recuerda, escribe tu propio guión, luego prodúcelo y vive tal como quieres. Eso es libertad, eso es poder y eso es ganar. Concédete la libertad de ser quien en verdad te gustaría ser. Donald Trump. Tu opinión. Examina el cuadrante de flujo del dinero y reflexiona en cómo se aplica a tu vida. Está el cuadrante del flujo del dinero, empleado, A, dueño de negocio pequeño, autoempleado, especialista. D, dueño de negocio grande y inversionista. ¿De qué cuadrante proviene la mayor parte de tus ingresos actuales? Espacio para llenar. Visualízate como la persona exitosa que has soñado ser. ¿En qué cuadrante estarás cuando alcances el pináculo del éxito? Espacio para llenar. Compara las dos respuestas anteriores.
¿Ya estás en el cuadrante correcto? Espacio para llenar. Si es así, perfecciona tus habilidades y sigue adelante. Si no, diseña un plan para cambiarte al cuadrante en que te ves como una persona muy exitosa. Solo tú puedes encontrar el camino correcto para ti. No es necesario cambiar de un día para otro, pero sí debes iniciar el proceso. Tomando en cuenta tu plan, ¿cuáles son los pasos necesarios para lograr ese cambio? Espacio para llenar, primero, segundo, tercero. Capítulo octavo. John, dejamos ahí por lo de la mentoría. Sí, Sandrita, está bien. Tenemos ahí iniciando el capítulo 8 en la página 58. Gracias, Sandra. Ok, familia, saludos hoy a las 25 personas acá conectadas. Mm, muy buenos capítulos, muy buena lectura. Nos hablaron del juego del dinero y dicen que debe ser algo divertido, aprender el juego del dinero, hacer que el dinero trabaje para ti. Eh, También nos habla de la regla 90-10 y donde dice que la regla 90-10 del dinero, el 10 de los jugadores gana el 90% del dinero y el otro 90% se distribuye ese 10% restante. Eh, es como lo que Robert Kiyosaki habla también en su cuadrante del flujo del dinero, de cómo está distribuido el dinero en el mundo, ¿cierto? Donde nos habla que un 95% de las personas trabaja para el otro 5% y que esa brecha cada vez está siendo más distante. Lo hemos leído también que hay una distancia enorme y donde el libro nos recordaba que esa clase media, que era pues como el intermedio entre los ricos y la pobreza, está desapareciendo. Esa es la carrera a la que le apuntamos, a pasar de cuadrante, a acomodarse en el cuadrante que mejor se acomode a tus sueños, a lo que buscas. Es la recomendación que nos hace el libro. Tengo acá unos apuntes que tomé del libro, acá en el chat. Voy a leer el chat mientras que se animan a participar. Tenemos unos saludos de Graciela. Hola, bendecido día para todos. Patricio Chalacán desde Ecuador también nos saluda. Buenos días, mis líderes. Que Dios los bendiga enormemente. Que tengan un excelente miércoles. Noemí, muy buenos días. Excelente día. Bendiciones a todos. Dice acá, si tu realidad empieza con tus sueños se convertirán en realidad. Ahí me recuerda tener el mapa de sueños, estar mirando todos los días tu mapa de sueños. Si tus sueños, si tu realidad empieza con tus sueños, si todos los días estás visualizando tus sueños, pues lo más probable es que se conviertan en realidad. Aprende sobre el dinero y hazlo trabajar para ti. Esa es la clave de las inversiones exitosas. ¿Sí? Colocar el dinero a trabajar para nosotros. ¿Cómo nosotros en este negocio de Gino podemos hacer que sea el dinero el que trabaje para nosotros? Pues obviamente haciendo inversión en productos, tener un buen portafolio de productos para llevar a las manos de las personas y que sea ese dinero el que está trabajando para nosotros. Mi padre pobre valoraba la seguridad, mi padre rico la libertad. Nos decía el libro que seguridad y libertad obviamente no eran lo mismo. Hay personas que aman la seguridad, les gusta estar en la seguridad y eso es muy respetable,
pero la libertad se consigue es arriesgando, arriesgando. Esta parte del libro me llevó mucho a cuando yo inicié Ginodé, que, que pues por esa decisión de tomar este proyecto, fui despedido de la empresa donde trabajaba y la verdad no sentí miedo, no sentí miedo porque vi que esta empresa tenía unos productos que yo podía vender. Y dije, pues si hay venta, hay dinero para mí, hay dinero para mí, hay producto con que trabajar. Aparte de eso, pues ya con la educación financiera que tenía por red de mercadeo, contaba con un capital, con un ahorro que dije, bueno, mientras construyo equipo, si las cosas no están funcionando muy bien con los productos, puedo tomar algo de ese dinero para mientras construyo lo que estoy buscando. Pero es eso, familia, es tomar decisiones, arriesgar. Obviamente, quien no arriesga no gana. Y me llevó mucho esta parte del libro a ese episodio de mi vida. La lección es, si decides ser rico, elige cuidadosamente tu batalla y tu campo, o mejor dicho, tus valores y cuadrantes. Hay momentos en que hay que tomar una decisión, en que hay que hacer una elección y cada cual le llegará su momento. Buenos días para todos los triunfadores de este grupo Bendecidas Infinita. Bendiciones infinitas. Regla 90-10 nos dice Ana Palacios. Le damos la atención a la regla del 90-10. Por ahí vi a Raymond pidiendo la palabra. Raymond, te escuchamos. El micrófono es tuyo. Hola, John. Ok, gracias. Gracias por permitirme opinar. Eh, Pienso que este libro nos lleva a tomar decisiones de en cuál cuadrante quieres operar el resto de tu vida. Ahí nos deja los párrafos para cada uno de nosotros colocar y, y decidir qué es lo que quiere para el final de su vida. Si una vida de libertad o una vida eh, donde no la tiene. O sea, ahí no hay más, ¿sí? O quieres una cárcel por el resto de tu vida o quieres una vida de libertad. Creo que este negocio nos da la oportunidad de tener esa vida de libertad si colocamos el trabajo, si colocamos la acción. O sea, no hay de otro, ¿cierto? Para cualquiera de las cosas nos va a tocar, ¿cierto? Y si vemos como inversionistas, pues a muchos nos falta el dinero. Entonces, podamos que sepamos de inversión, pero o sea, no vamos a poder invertir sin dinero. El dinero va a hacer falta. Y el negocio nos puede apalancar con ese dinero. No necesariamente tiene uno que ser imperial para poder empezar a invertir. ¿Sí? Ya con un sueldo de diamante, que uno sea una persona administradora del dinero, puede hacer inversiones, pequeñas inversiones, y este conocimiento que nos da este señor, estos dos señores tan importantes en la vida económica, eh, pues nos va a dar ese conocimiento para qué hacer, junto acumulado con otros por aparte. Entonces, pienso que sí, tenemos el negocio perfecto para, como él lo dice en el negocio del siglo XXI, para generar esas ganancias y poder hacer un flujo de capital para hacer inversiones. Pienso que este libro cada vez se va colocando más interesante, cada vez nos va enfocando más hacia lo importante que son las redes de mercadeo. Eh, Tener en cuenta siempre el cuadrante del dinero para explicar y a dónde queremos llevar a cada persona, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, pues la persona va a entrar a mirar la oportunidad de una manera diferente a la venta. Creo que todo el mundo le tiene miedo a la venta. Si este negocio no fuera a vender productos, digamos, entre comillas, que aparentemente el 98% de la gente lo ve desde ese punto de vista, 99%, porque no lo sabemos explicar. Entonces, por eso es que las personas le sacan el cuerpo al negocio, ¿sí? Pero a medida que si uno sabemos explicar a ese 1%, el negocio, ese 1% va a vender, va a aprender a crear las habilidades de todas las que necesitamos en esta área, porque son varias las que se necesitan,
pero el conocimiento te da el poder. Así que nada, eso era lo que quería aportar el día de hoy. Gracias, John. Bendecido día para ti y tu nena. Uno- un abrazo y gracias, Sandrita, por la lectura. Dios te bendiga, Sandra. Raymond, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Sandra Esperanza. Bueno, ya te veo primero que todo muy bien acompañado por Celeste. Dios la bendiga siempre. Ahí pegada a su padre. Está preciosísima. Te felicito. Dios la bendiga. Algo que decía Raymond y acordándome en ese momento, la capacitación de productos que hubo ayer, donde precisamente él decía esas pequeñas inversiones que nosotros podemos empezar a hacer con la parte de, digamos, cuando estamos haciendo las ventas. Entonces él ponía el ejemplo del guante de silicona, donde él decía, tú compras uno, lo vendes y ahí ya tienes para comprar dos. Vendes esos dos y ahí tienes para comprar cuatro. Vendes esos cuatro y así sucesivamente. Entonces vas teniendo una inversión, un ahorro y va creciendo tu negocio. Ese era mi aporte en este momento. Excelente, Sandra. Excelente. Y como lo manifestó Raymond, o sea, no tenemos que esperar a llegar a altos rangos para comenzar a hacer este juego del dinero, ¿verdad? Ahí tú lo acabas de explicar de manera muy sencilla. Yo compro un guante, lo vendo y ya tengo capital con el cual comprar dos. Son esas pequeñas inversiones. Luego me apalanco de una promoción de la compañía, donde por comprar cuatro guantes me está entregando cinco, entonces estoy ampliando mi capital. Luego me convierto en un 600, donde me van a entregar casi 300.000 pesos más en producto. Entonces estoy ampliando mi capital y estoy haciendo inversiones inteligentes. De eso se trata, ir creciendo progresivamente en inversiones. Voy a mirar acá el chat que tenemos un nuevo mensaje acá de Alex Ramírez. Nos dice, arriesgar aprendiendo a hacerlo. Quien arriesga en la ignorancia no debe sorprenderle el fracaso. A quien arriesga con conocimiento no le sorprende el éxito. Triunfar es normal para quienes vivimos el proceso de aprender haciendo. Y quien ha construido, así puede volver a hacerlo cuantas veces lo decía. Así es. Entonces, nos queda claro que el camino a la libertad, pues obviamente se va a construir arriesgando. Eh, para terminar, yo recuerdo mucho ese momento en el que yo tomo la decisión de hacer Ginodé y no quemé yo las naves, a mí me quemaron las naves. O sea, ser despedido de la empresa, de lo seguro, pues causaba miedo. Y yo en ese momento pude haber ido a buscar trabajo en cualquier otro almacén de repuestos y eso hubiera ocurrido, me hubieran dado trabajo porque la verdad lo hacía bien. Pero dije, bueno, si yo voy y busco trabajo, estoy dando esa solución a corto plazo a un problema que es de largo plazo. O sea, la libertad no la voy a conseguir en el empleo. O es un mensaje de Dios para que yo tome este proyecto y lo haga con el alma, con la misma energía que voy a trabajar todos los días y construyo mi vida con Ginodé, o me devuelvo para los repuestos. Esa era la decisión que tenía que tomar en ese momento y Dios me la estaba mostrando. Dios me la estaba mostrando porque al ser despedido, bueno, o es esto o me devuelvo para repuestos. Eran las dos decisiones que tenía que tomar. Me voy con Ginodé, me voy con los productos, empiezo a vender, empiezo a hablar del negocio sin producto en Colombia, pero con la visión ya clara. ¿Sí? Tenía una visión y una decisión tomada que era acá en Ginodé que iba a formar mi futuro. Y así fue. No ha sido fácil, obviamente, y no lo va a hacer para nadie, pero sí vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo porque la vida que se puede lograr con este proyecto definitivamente es fascinante.
No soy un millonario, no, no lo soy, pero gracias a Dios puedo estar acá pendiente de mi bebé. A esta hora yo estaría apurándome para salir a un trabajo, si estuviera en lo cotidiano, en lo normal, pero no, gracias a Dios y al trabajo desarrollado, pues se puede estar acá pendiente de la nena. Entonces, es eso, familia, es tomar decisiones, es coger este proyecto, la verdad, con profesionalismo, con la seriedad que requiere para que el resultado pueda llegar. Acuerden que un hobby, que un pasatiempo no da dinero, pero si cogemos a Ginodé como verdaderamente lo que es y lo que nos puede brindar, el éxito creo que te lo puedo garantizar acá. Listo, familia. Bueno, familia, vamos a la foto rápidamente. Ya son las 8 de la mañana para que pasemos a la mentoría. Nuestra foto a la cuenta de tres, a la una, a las dos. Ahí Celeste va a quedar en la foto, Celeste, Celeste, vamos. Y a las tres. Listo, familia. Dios los bendiga. Pasemos a la mentoría rápidamente. Chao, chao. Un abrazo para Feliz todos. miércoles. Celeste te lleva al cielo. Eso. Ay, muy linda.